a tocar el tema sobre el análisis horizontal o de tendencias y voy a realizar un ejemplo muy práctico en un balance general. Podemos observar en este ejemplo que tengo un balance general en millones de pesos y tengo 3 años, 2018, 2019 y 2020. Los voy a subrayar nada más para tenerlos en consideración. En otros videos explicaba que el análisis horizontal o de tendencias, como su nombre lo dice, me indica el crecimiento o decrecimiento de todos los elementos de los estados financieros que esté analizando. En este caso vamos a hacer un ejemplo muy práctico sobre cuáles son los 5 o 6 elementos que podemos destacar y las recomendaciones sobre todo que podemos hacer sobre observaciones y elementos básicos en un balance general. Entonces voy a proceder a copiar, como siempre, mi periodo en años, nada más para tener en cuenta el periodo que estoy manejando. El 2018, este se convierte en mi año base. Recordemos que la fórmula para obtener cualquier cambio porcentual o cualquier crecimiento de cualquier elemento siempre va a ser el periodo actual que voy a analizar entre mi periodo base, es decir, el año más antiguo en este caso, menos la unidad. Como el 2018 es mi año base, entonces voy a dividir cada una de las partidas del 2018 entre la misma cantidad. Esto en automático me va a traer un 100%. Esto quiere decir, o la unidad, esto quiere decir que este es mi año base, ¿ok? Continuando con este análisis, empiezo ahora sí con el periodo del 2019 y aquí la fórmula es el año actual, que el elemento de la cuenta que estoy analizando, en este caso el monto actual que voy a analizar, entre el periodo anterior menos 1. Como siempre voy a utilizar el periodo anterior o el más antiguo como base, puedo fijar en este caso pues la columna. Únicamente para fijar la columna voy a poner el signo de pesos antes de la letra para que siempre sea esta columna que se pueda arrastrar. Voy a utilizar exactamente lo mismo. Puedo observar que en cada uno de los elementos de la fórmula estoy utilizando el año actual entre el año anterior menos 1. Voy a copiar la fórmula de este lado. Nada más hay que revisar que esté utilizando los elementos correspondientes, el año actual entre el año base, en este caso 2018, menos 1. Ok, aquí ya tengo el crecimiento de un año a otro, en este caso del 2018 al 2019. Puedo revisar que tengo decrecimientos y ahorita cuando terminemos las fórmulas o los cálculos voy a proceder al análisis en qué cosas o en qué elementos nos tenemos que concentrar. Para el 2020 hago exactamente lo mismo, año actual, es decir, el año que voy a analizar entre el año anterior o año base, no es el inmediato anterior, sino es mi año base 2018 menos 1. Aquí voy a convertir en porcentaje, puedo utilizar hasta 1 o 2 decimales, eso ya es, ya depende del gusto de cada quien. Y voy a fijar nada más la columna para que pueda arrastrar esta fórmula. En un momento más voy a proceder con el análisis para entender qué significa. ¿Ok? Bueno, entonces este análisis otra vez me determina la tendencia para comparar cuál fue el crecimiento desde un año base, en este caso 2018, al 2020. Entonces, si yo me posiciono en esta columna y quiero leer el primer elemento de mi balance general, mi efectivo y bancos creció en un 31.6% a partir del 2018. En otras palabras, del 2018 al 2020, la cuenta de efectivo y bancos ha crecido un 31.6% durante esos últimos dos años, 2018, 2019 y al 2020. Entonces,
¿Qué es lo primero que qué es lo primero que debo de tomar en cuenta? Número uno, aquí los puse, identificar los crecimientos o decrecimientos importantes. Es decir, lo que sea muy notorio en mi balance general. Si estoy hablando de 2 dígitos, a lo mejor puedo revisar, bueno, qué está pasando en la cuenta de deudores diversos o qué está pasando, por ejemplo, en la parte de franquicias. Vean aquí, este podría ser un flag o una banderita que pueda llamar la atención de 310 a 290, 270. Este decrecimiento se puede deber a varios elementos. Aquí no tenemos más información o notas a los estados financieros, pero podría hablarse de alguna amortización o de alguna venta de franquicias correspondiente. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar todos esos crecimientos o decrecimientos importantes. Aquí únicamente tengo 2 años, a lo mejor no puedo ver toda la tendencia, pero fíjense, por ejemplo, otro de crecimiento importante es la cuenta de deudores diversos, que de 20.5% pasó a 15.4%. Ojo, esta es una comparación del año base con respecto al actual. Entonces, así es como puedo estar identificando pues estos crecimientos importantes para analizar qué está sucediendo o qué está haciendo la empresa. El segundo elemento que yo debo de analizar, y aquí lo puse en este círculo, es el activo fijo y el pasivo a largo plazo. Me voy a ir a mis activos fijos. En este caso podría ser terrenos, edificios, maquinaria. Todos estos son mis activos fijos. Los voy a subrayar aquí de amarillo, color cremita. Y empiezo a analizar la tendencia. Vean cómo terrenos no hay ninguna inversión a lo largo de estos 3 años, por lo tanto es un 0. Sin embargo, edificios netos va cambiando de 4.6 a 6.2%. Hubieron inversiones realmente importantes en estos últimos 3 años. Lo mismo para maquinaria y equipos netos. Vean cómo de 0.6 pasa a 20.8%. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente la empresa pues tuvo inversiones fuertes en maquinaria y en edificios. Estos activos fijos deben de estar amarrados con un financiamiento, es decir, la empresa va a comprar este tipo de activos, de terrenos, edificios, maquinaria, por lo general con un financiamiento bancario, y por eso voy a revisar cómo ha ido incrementándose la cuenta de mi pasivo bancario de largo plazo. Si se dan cuenta, vean cómo igual, aquí me está indicando que sí hubo un crecimiento de 2.4% del 2019, del 2018 al 2019, y del 2018 al 2020 la cuenta de pasivo bancario a largo plazo se incrementó en un 14.6%. Este crecimiento está perfectamente amarrado con el crecimiento que tengo en mis activos fijos, específicamente con maquinaria y equipo neto. Son algunas de las conclusiones muy aleatorias que puedo hacer. La recomendación es siempre revisar las notas a los estados financieros de la empresa que esté analizando y conocer sobre todo la industria, el sector y la información, los datos más generales de la empresa para poder hacer este tipo de conclusiones. Ok, vámonos al tercer punto que debo de revisar: inventarios y proveedores. Me voy a ir en este caso, aquí tengo mi cuenta de inventarios, la voy a subrayar con color rosado o color naranja para identificar. Y estos inventarios en teoría deberían de estar amarrados con mis proveedores. En esencia, los proveedores son los que me proveen inventarios. Vean aquí cómo el crecimiento va a la par de 5.3, 6.3 en el 2019 y luego 7.6 con 8%. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente me estoy financiando o estoy ayudando, mejor dicho, me estoy financiando a través de mis proveedores la obtención de inventarios. Aquí que debería de revisar, aquí debería de revisar que esos inventarios pues prácticamente estén a la par. No debo de tener, por así decirlo,
proveedores que vaya disminuyendo más que inventarios, porque esa disminución más pronunciada en la cuenta de proveedores que en inventarios significaría que estoy pagando muy rápido y que no estoy aprovechando el apalancamiento que me ofrecen mis proveedores. Esto es administración de capital de trabajo y posteriormente lo voy a explicar en otro de mis cursos. Muy bien, pasemos al siguiente punto. Por aquí lo tengo. Pasivo total y capital contable. Este círculo o este cuarto punto me habla de la estructura de capital de la empresa. Veamos aquí cómo el pasivo total, lo voy a poner de color verde, pasivo total y capital contable. Vean la estructura de financiamiento. En este caso, yo debo de estar buscando que la tendencia sea más o menos bueno, aquí sí podría variar. Vean cómo el pasivo total de un año a otro incrementa de 3.1 y luego 12.12%. De igual forma, el capital contable incrementa de 3.6 a 10.7%. ¿Esto qué me dice? Bueno, esto me habla de cómo está la mezcla de la estructura de capital de una empresa, me habla de cierto crecimiento. Aquí podríamos observar que este tipo de empresas se está financiando más con su capital contable y pues que a lo largo del tiempo ha incrementado esa mezcla, ¿no? En este caso ha incrementado en términos absolutos su financiamiento con capital. Siempre debo de estar al pendiente de cómo es la estructura de capital o el deber ser de mi empresa. Recordemos que la estructura de capital se refiere a las fuentes de financiamiento de mi empresa, nunca va a ser un 50% o por lo general no, va a depender otra vez del riesgo de negocio, del tipo de la empresa, etcétera. Entonces, ese sería mi tercer elemento a revisar, mi cuarto elemento. Y por último, déjenme ver si no tengo más, no, por último, otra relación que vale la pena revisar es el pasivo a corto plazo y mi activo circulante. Lo voy a subrayar aquí. Aquí tengo mi activo circulante, lo voy a poner de color gris y mi pasivo circulante. ¿Ok? Esto me habla de en términos de liquidez, cómo está creciendo mis recursos que tiene la empresa para poder generar liquidez a corto plazo, todos mis activos circulantes y mi pasivo circulante, bueno, todas las obligaciones que debo en menos de un año. Entonces, aquí la tendencia es que mi activo circulante crezca un poco más que mi pasivo a corto plazo. Lo voy a marcar con la letra C, este último punto que vimos. Y esto significa que, pues, que la empresa debe de asegurar poder cubrir sus obligaciones que vencen en menos de un año con lo que está generando de sus recursos los más líquidos, ¿ok? Entonces aquí podemos ver cómo el activo circulante del 2018 al 2019 crece un 9.6% y luego incrementa un 11.5%. De igual forma, el pasivo circulante crece un 4% y luego 8.4% del 2018 al 2020. Podemos ver que esta tendencia es más o menos paralela y más pronunciada al crecimiento de mis activos circulantes, lo cual es un signo positivo para la empresa. En dado caso que mi pasivo circulante, perdón, crezca excesivamente más que mi activo circulante, bueno, tendré que refinanciar y que reajustar, hacer ciertas reestructuras de mis deudas para no verme en un problema de falta de cobertura, perdón, falta de un riesgo crediticio o de falta de pago, por así decirlo. Bueno, esos son los elementos más importantes que analizar en el balance general sobre el análisis horizontal y de tendencias. Por último, quiero añadir en este tipo de análisis algunas combinaciones que vale mucho la pena reforzar y que vale la pena compartir en este momento con ustedes. Y son algunas combinaciones que podemos estar leyendo en mis estados financieros.
El primero, la primera de ellas, la primera combinación son las ventas y costo de ventas. Prácticamente yo tengo que revisar que si las ventas están creciendo, mis cuentas por cobrar vayan en un crecimiento más o menos paralelo. Nunca debe de exceder o por lo general o debo de tomar muy en cuenta eh, si las cuentas por cobrar crecen al doble o al triple o crecen más aceleradamente que las ventas, porque quiere decir que estoy vendiendo más a crédito y no estoy cobrando, recuperando ese ingreso. Tener clientes es bueno, pero debo de generar los mecanismos necesarios para cobrar más rápido a mis clientes. Si la tendencia fuera al revés, en este caso, que mis ventas crecieran más que mis clientes, bueno, entonces quiere decir que estoy cobrando, que estoy siendo muy ágil en el cobro a mis clientes o que las ventas provienen también en efectivo. El siguiente elemento, la siguiente combinación que vale la pena revisar es el costo de ventas e inventarios. Aquí es una combinación que compara un elemento del estado de resultados, en este caso que es el costo de ventas, con un elemento de balance general que son los inventarios. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? O qué tenemos que observar, que la tendencia debe de ser muy similar. Si el costo de ventas sube, entonces se debe de tener más inventarios para apoyar las ventas. Un costo de ventas o el costo de ventas aumenta, ya sea porque incremento la producción de mis productos en una empresa manufacturera, porque estoy vendiendo más, eh, o porque estoy siendo ineficiente en la parte de producción. De cualquier forma, debo de revisar que la tendencia en crecimiento entre estos dos elementos, costo de ventas e inventarios, sea paralela. Y por último, o en último caso, otra combinación son las ventas de activo fijo. Aquí nada más debo de revisar si la empresa está comprando o adquiriendo activos fijos o está creciendo a lo largo del tiempo en sus activos fijos. Bueno, esto debe de ampararse con el monto de ventas. Debo de también cuidar que no represente una capacidad ociosa este activo fijo, es decir, si hay cierta implementación de algún proyecto, distribución geográfica, ubicación geográfica de alguna maquinaria, de algún equipo, etcétera, que la empresa esté creciendo y que por eso necesite sus activos fijos, por lo general se debe de ver reflejado en mis ventas, no de forma inmediata, pero sí a lo largo del tiempo. Si no, puede ser que haya una capacidad ociosa sobre ese activo fijo. El activo fijo, otra vez, es un recurso que posee la empresa y que me ayuda a generar ese flujo de efectivo para generar ingresos. Por último, ahora sí, por último, otro elemento que debo de revisar o tener en cuenta son los gastos financieros y mis pasivos, ya sea tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener que revisar pues este costo de financiamiento. Si el gasto financiero incrementa más o la tendencia en mi análisis horizontal es que este gasto financiero aumente a lo largo del tiempo, crezca más que mis pasivos, quiere decir que estoy teniendo crédito caro y en este caso la tesorería de la empresa debe de trabajar mejor para conseguir financiamiento más barato o una disminución en las tasas de financiamiento. Bueno, hasta aquí de mi parte es todo lo que les quería compartir. Espero que les haya servido esta información y próximamente estaré publicando otros temas. Muchas gracias.